¿Te imaginas ir a comprar pan y que este salga envenenado? Esta es la historia del pan envenenado que mató a 100 personas. Ya se cumplen 55 años del envenenamiento masivo de Chiquinquirá. Mientras Joaquín Merchán amasaba la harina del pan en la panadería Notibara, en Chiquinquirá, sintió un olor extraño. Parecía ajo. Le dijo a su jefe, Aurelio Fajardo, que estaba mareado. Pero este, en forma de burla, le respondió que eso se llamaba guayabo. Merchán, de unos 25 años, siguió trabajando en la masa, armó los panes y los metió al horno. En poco tiempo iban a llegar los clientes, principalmente niños, quienes eran enviados por sus padres por el pan del desayuno. Ese sábado los niños vestían de negro. Iban de traje de paño, pues era la clausura de las clases. Salvo por este evento, sería un día como cualquier otro en el pueblo de 28.000 habitantes. Apenas los panes salieron del horno, el joven panadero, para no perder la costumbre, se comió 2 bien calientes. A esa hora de la mañana, las campanas de la iglesia sonaban convocando a las misas. Los trabajadores del turno nocturno de la Notibara ya habían dejado miles de panes listos. El sepulturero, Jesús Moreno, confiaba en que ese día se murieran por lo menos 3 personas, narró Daniel Samper Pisaño en un reportaje sobre lo ocurrido en este pueblo boyacense ese sábado 25 de noviembre de 1967. Minutos después, en las casas del pueblo comenzaron a percibir algo extraño en el pan. Blanca Elena Romero, una niña de 9 años que estaba desayunando con su familia, advirtió acerca de un sabor singular en la comida. Su hermano Omar, de 10 años, ya había ido a comprar unos 20 panes, sin contar la ñapa, que era lo que alcanzaba con un peso en la Notibara, ubicada en la calle 18 con carrera octava y una de las más importantes del pueblo. Blanca Elena exclamó que ese pan estaba feo. «Este pan sabe como a envenenado», aseguró en la mesa. Su padre la increpó y le dijo que eso no se dice de la comida, eso es pecado. Y sentenció, se lo come. La niña ignoró las advertencias y decidió tirar el alimento a los pollos. Los animales lo devoraron en unos segundos y, minutos después, murieron. Omar, que se comió 2 panes, dice que pese a que han pasado casi 55 años, tiene ese recuerdo vivo, que nada de lo que sucedió ese día apocalíptico, cuando los niños como él iban desmoronándose de la nada por las calles, lo ha olvidado. Ese día, hacia las 7 de la mañana, ya estaba despierto. Por ser uno de los mayores tenía a cargo abrir la peluquería de su padre. Primero fue a comprarlo del desayuno y luego abrió el negocio. En ese momento vio que al frente de su casa salió una señora con un niño cargado que parecía muerto. La escena comenzó a repetirse constantemente en los sectores cercanos a la Notibara. Le advirtió a su padre, pero todo era confusión. Luego esa peste que estaba haciendo que los niños se desmayaran llegó a su hogar. Todos comieron pan en la casa de los Romero y uno a uno se fueron enfermando. En la radio se hablaba de una extraña enfermedad en este pueblo y poco a poco fueron llegando periodistas desde Bogotá, entre ellos. Las calles se convirtieron en un caos. A la llegada de la prensa se sumaron autoridades y personal de la salud, pues los 3 médicos, la enfermera y las 5 auxiliares de turno no daban abasto. Se habla de que por lo menos 800 personas se envenenaron, pero hoy, 55 años después, no es clara la cifra ni de los afectados ni de las víctimas mortales. Los muertos, oficialmente, son unos 100, pero hay quienes dicen que pueden ser muchos más, pues la producción llegó a veredas y corregimientos. Lo que sí es seguro, es que fueron más de 70 niños. Me acuerdo perfecto de ese día, de sus calles, la gente corriendo despavorida con sus niños en los brazos, corriendo hacia el hospital por toda la 18 hacia arriba, narró Romero. Omar dice que al hablar de lo sucedido es imposible no sentir nostalgia. Vuelve uno otra vez allá, cuando piensa en ese día, pues hay muchos sentimientos encontrados. Uno de esos es la nostalgia. El dolor de lo que se vivió ese día es indescifrable. El hospital no daba abasto y cada vez llegaban más enfermos y muertos, entre ellos, la familia Romero. Omar no sintió nada durante las primeras horas del día y pudo recorrer las calles del pueblo, que 6 meses atrás había sufrido de un terremoto que desmoronó las torres de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Pero entrada la noche, esos 3 panes envenenados comenzaron a hacerle efecto. Estaba mareado, así que unos tíos suyos, que llegaron desde Bogotá tras escuchar en la radio lo que estaba pasando, lo llevaron al hospital. Todos su familia nos encontramos en el hospital, en diferentes sitios. Eran más de 500 personas en los corredores, patios, incluso recuerdo que con puntillas colgaban el suero en donde hubiera espacio.
Uno habla de esto y vuelvo a revivir la tragedia, rememoró Romero. Los periodistas estaban en el hospital buscando información cuando advirtieron movimientos en el grupo de los supuestos muertos. Era él quien alcanzó a reaccionar. Lo sacaron porque vieron que se movió, dijo su hermano, y en ese momento lo acomodaron en un sofá y Caicedo le disparó con su cámara. El propio ministro de Salud recetaba a los enfermos, mientras sacerdotes imponían sus santos óleos a diestra y siniestra, narró Samper Pisaño en un reportaje titulado El día que envenenaron a Chiquinquirá. Al San Salvador también llegó el panadero, quien también falleció. Cuentan que le salía sangre por la nariz, los oídos y por la boca, que el cuerpo se le reventó. Al final del día los ataúdes se acabaron y tocó buscarlos en otras ciudades y los entierros tuvieron que ser por tandas, pues no había espacio para llorar a tanto muerto. Y el sepulturero, escribió Samper, estaba tan conmovido que no quiso ni aceptar propina y, al final del mes se conformó con sus 500 pesos de salario. Las respuestas estaban en la panadería, donde una serie de insucesos llevaron al desencadenamiento de esta tragedia. Los trabajadores del turno nocturno de la Notibara, además del olor extraño, notaron que la harina con la que estaban preparando el pan estaba un poco mojada. No le prestaron mayor atención al detalle, pues era algo que podía pasar. Pensaron que era agua. Siguieron con la producción, que era alrededor de 6.000. Unas horas antes de iniciar la preparación de estos panes, en la noche del viernes, el dueño del almacén Mi Granjita, Luis Alberto Rodríguez, tuvo una discusión con un conductor que le había llevado desde Bogotá unas cajas con 24 frascos de Folidol para vender en su negocio. Las cajas fueron puestas boca abajo y, por si fuera poco, uno de los frascos se quebró en el camino. Era un líquido peligroso, tanto así que tenían unas calaveras rojas advirtiendo sobre su letalidad. En ese mismo camión, de la empresa Transportes Metoca, iba la harina de la Notibara. Ese era el olor extraño, como a ajo, y la causa de que los bultos estuvieran mojados. Pero nadie advirtió ni que la harina iba acompañada de un veneno peligroso, ni que las cajas del veneno fueron puestas al revés y, mucho menos, que el frasco quebrado se derramó en 10 de los 30 bultos. Y a Rodríguez, tras su alegato con el conductor, no se le ocurrió preguntar qué más había en el camión. El conductor dijo: yo recogí el cargamento en Bogotá y lo coloqué sobre la harina sin imaginarme que al romperse o derramarse el líquido sobre los bultos constituyera el causal para una tragedia por la cual inocentemente me encuentro detenido, relató. González fue capturado hacia el mediodía por agentes del F2, pero finalmente fue liberado. El dueño de la Notibara le tocó irse del pueblo acusado de ser el causante de la desgracia. Vendió la casa, mal vendida, y en este lugar nunca más se volvió a vender pan. Muchos de quienes sobrevivieron se fueron del pueblo, como los Romero, quienes en diciembre de 1972 arrancaron para Cali porque un médico le recomendó a Tomás Alfonso, el padre de Omar, que si quería vivir unos años más debía mudarse a Tierra Caliente, pues estuvo tan grave que le alcanzaron a dar la extremaunción y se salvó milagrosamente. La Notibara hoy es una casa cualquiera, una más del pueblo, aunque conserva su estructura y funciona otro tipo de negocio. Nadie que pase por allí se va a imaginar que la madrugada de ese sábado por una serie de descuidos y de coincidencias hornearon miles de panes envenenados que terminaron matando a unas 100 personas y provocaron que más de uno haya dicho: no vuelvo a comer pan. Este fue un video más en tu mundo.